Hola mi gente hermosa, bienvenidos a su canal El Sabor Latino. Mi nombre es Isaí Rodríguez y hoy vamos a preparar tres diferentes tipos de puré de papa bien ricos y bien cremositos para que los prepares, los disfrutes este día de Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo. No te los pierdas. Comenzamos. Para nuestra primera opción, en una olla con aproximadamente 3 o 4 litros de agua bien caliente a fuego medio alto, ponemos a cocer 7 a 8 papas medianas. Yo las he cortado en mitades para facilitar la cocción y el tiempo sea menos. Ponemos todas las papas, le ponemos una cucharadita de sal y es al gusto. Tapamos y cocemos por unos 15 minutos. Después de 15 minutos ya nuestras papas están cocidas. Le encajamos un tenedor y como puedes ver ya entra muy fácil y quiere decir que la papa ya está totalmente cocida. A continuación las vamos a poner en un recipiente y las vamos a machacar con el aplastador de papas de esta forma. Y reservamos. A continuación en un sartén a fuego medio agregamos 2 cucharaditas de mantequilla sin sal. Si es la primera vez que nos estás viendo, te invito a suscribirte al canal El Sabor Latino, canal de recetas fáciles. Una vez derretida la mantequilla le agregamos medio manojo de perejil fresco finamente picado, es aproximadamente unas 10 a 15 ramitas. Le agregamos una cucharadita de sazonador de consomé de pollo en polvo y mezclamos. Agregamos 2 tazas de leche entera. Recuerda que puedes ponerle la leche que normalmente tú usas en tu casa. Agregamos una lata de media crema y mezclamos muy bien para que se integren estos deliciosos sabores. Cocemos por 2 a 3 minutos. Después de ese tiempo se lo agregamos a nuestras papas que ya las hemos aplastado. Y mira nada más lo fácil y rico que es preparar este delicioso puré de papas y acompañar todos tus platillos favoritos ahora en estas fechas. Le agregamos media taza de queso rallado. Yo estoy utilizando queso cotija, es un poco salado, entonces recuerda que si estás utilizando un queso salado, recuerda no ponerle mucha sal. Puedes utilizar el queso de tu preferencia. Y mira nada más qué rico. Disfruta. Para nuestra segunda preparación, en 4 litros de agua hirviendo a fuego medio alto vamos a poner a cocer 8 papas. Las tengo peladas y bien limpias. Agregamos todas las papas. Le ponemos media cucharadita de sal, recuerda que es al gusto. Tapamos y cocemos por unos 15 minutos. Después de 15 minutos ya nuestras papas están bien cocidas. Le encajamos un tenedor para asegurarnos y mira, si entra fácil ya la papa ya está cocida. A continuación la ponemos en un recipiente. Ponemos todas las papas, les hemos retirado el agua caliente y aplastamos las papas para que tu delicioso puré de papa navideño quede bien rico y puedas acompañar todos sus platillos favoritos ahora en estas fiestas. A continuación, en un sartén a fuego medio agregamos una barra de mantequilla con sal, una barra de queso crema o queso Filadelfia. Recuerda que todos los ingredientes te los voy a estar dejando en la cajita de descripción. Le agregamos una lata de leche evaporada, media taza de crema para batir o heavy whipping cream y mezclamos perfectamente bien para que se integren estos deliciosos sabores y tu puré de papa quede bien rico. Le ponemos media cucharada de ajo en polvo, un cuarto de cucharada de sal y pimienta negra molida y mezclamos perfectamente bien. Dejamos cocer por unos 3 minutos, ya cuando rompa en hervor, a continuación se los vamos a agregar a nuestras papas que ya las hemos aplastado. Y mira, esto huele riquísimo. En verdad te recomiendo que prepares esos deliciosos puré de papa que estamos haciendo, que están deliciosamente ricos. Todos tus comensales, tus invitados, toda tu familia van a quedar encantados con estas deliciosas recetas que estamos preparando aquí en tu canal de recetas fáciles, El Sabor Latino. Mezclamos perfectamente bien y mira lo cremosito que está quedando este delicioso puré de papa, muy rico y bien fácil para que lo disfrutes en tu casa. Mira nada más. Y a continuación aquí tenemos nuestro segundo puré de papa, bien rico, sencillo y muy fácil de hacer para que lo disfrutes en tu casa. Para nuestra tercera preparación de puré, en 4 litros de agua hirviendo a fuego medio alto vamos a poner a cocer 8 papas medianas, las he cortado en mitades. Le agregamos media cucharadita de sal. Tapamos la olla y dejamos cocer por unos 10 a 15 minutos. Después de 15 minutos ya nuestras papas están bien cocidas, las vamos a retirar del fuego.
Les vamos a retirar el agua y las vamos a transferir a un recipiente o a un refractario. Agregamos nuestras papas y con la ayuda del aplastador vamos a empezar a machucarlas o a machacarlas perfectamente bien, y este puré de papa te va a quedar deliciosamente rico para que acompañes todos tus platillos favoritos ahora en estas fiestas. Y a continuación, en un sartén a fuego medio agregamos media cucharadita de mantequilla con sal, 2 tazas de leche entera y mezclamos perfectamente para evitar que la mantequilla se nos vaya a quemar. Le ponemos media cucharadita de ajo en polvo, un cuarto de cucharadita de pimienta negra molida, un cuarto de cucharadita de cebolla en polvo y le ponemos una pizca de nuez moscada. Mezclamos muy bien para que estos deliciosos sabores se integren y tu puré de papa quede deliciosamente rico. Dejamos a que se integren estos ingredientes por alrededor de unos 2 a 3 minutos. Le agregamos 3 cucharadas de queso parmesano. Recuerda que el queso parmesano es un poco salado, entonces yo te recomiendo que vayas tanteándole a la sal, que vayas probando para que no te vaya a quedar muy salado. Amigo, amiga, si es la primera vez que nos estás viendo, te invito a suscribirte al canal El Sabor Latino, canal de recetas fáciles. Una vez que rompa en hervor, se lo vamos a agregar a nuestras papas que ya las hemos machacado. Y mira nada más lo fácil que es preparar este delicioso puré de papa, bien rico y cremosito que te va a quedar para que disfrutes todos tus platillos favoritos ahora en estas fiestas. Le ponemos de 8 a 10 rebanadas de jamón de puerco o el jamón de tu preferencia. Yo lo he cortado en cuadritos, pero tú puedes cortarlo a tu gusto, a tu manera, como tú prefieras. Mezclamos muy bien para que tu delicioso puré de papa quede bien rico. Quiero agradecerte todo el apoyo que nos has brindado durante todo este tiempo, las personas nuevas que nos están viendo, los que ya tienen rato viendo nuestros videos. Gracias, muchísimas gracias por todo el apoyo y porque siempre están ahí dándole like, compartiendo nuestros videos. Y mira, así es como queda nuestro delicioso puré de papa con jamón. Un puré de papa muy rico, sencillo, fácil de preparar y bien cremosito con mucho sabor para que lo disfrutes en tu casa y consientas a toda tu familia. Bueno, mis amigos y amigas, yo me despido. Deseo que la pases bonito en estas fiestas. Protégete, cuida a tu familia. Te mando un abrazo de esos bien apachurrados. Nos vemos en el siguiente video. Saludos.